¿Qué tal, chicos? Bueno, la clase de refuerzo que les preparé para hoy tiene que ver obviamente con lo que hemos venido aprendiendo, que es específicamente ejercicios sobre trabajo, potencia y energía. El objetivo específico de la clase va a ser calcular el trabajo y la potencia en un sistema dinámico. ¿Sí? El problema planteado que tenemos para hoy tiene que ver un poquito con diagramas de cuerpo libre, que es una herramienta súper usada y que venimos viendo prácticamente desde el inicio del año, ¿ya? El problema dice lo siguiente: un auto de 2000 kilogramos de masa sube por una cuesta. La inclinación de esta cuesta es o se da de la siguiente manera: 4 metros por cada 100 metros de recorrido, es decir, subo la cuesta 4 metros por cada 100 metros que recorra. El coeficiente de rozamiento es del 8%. Lo que se pide son dos cosas: el trabajo realizado por el motor del auto al recorrer 3 kilómetros en esta cuesta y qué potencia desarrolla el mismo si el recorrido lo hace en 4 minutos. ¿De acuerdo? Vamos, siguiendo siempre el esquema con el que hemos venido trabajando, acordémonos, guaguas, que lo primero que se hace es sacar los datos, algunos de los cuales están perfectamente definidos en la gramática del ejercicio. ¿Sí? La masa del auto es de 2000 kilogramos. ¿Sí? El elemento este gramatical que me dice que la inclinación de la cuesta es 4 metros por cada 100 metros, son elementos que me permiten sacar, obviamente, el ángulo, ¿sí? El ángulo de la inclinación de la curva, en este caso de la cuesta, me va a permitir, gracias a esa frasecita, a esa oración gramatical que está dada. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que el coeficiente de rozamiento del piso es del 8%. Eso nosotros sabemos que en números es el 0.08, 8 de cada 100. Y el objetivo específico en literal A es el trabajo, literal B es la potencia, añadiendo aquí dos datos más: cuando yo recorro 3 kilómetros y si es que estos 3 kilómetros lo hice en 4 minutos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos bien claro los datos, sí, que siempre utilizando de manera simbólica y sintética cada dato y luego vamos desarrollando, ¿no? Entonces, primer paso, leer el ejercicio. Segundo paso, escribir los datos a su vez con lo que se busca, y vamos al paso siguiente. El paso siguiente es, acordémonos siempre, es hacer un esbozo de un gráfico, ¿sí? Que más o menos me dé la idea de lo que está pasando. El plano inclinado obviamente me representa la cuesta, ¿sí? Fíjense aquí, ¿ya? Tengo que por cada 100 metros que recorro, yo me levanto 4 metros. ¿Sí? Esos son elementos que se ven claramente en el plano inclinado. En este caso es un triángulo rectángulo y me van a permitir calcular la inclinación de la cuesta. ¿Ya? El bloquecito aquí va a representar mi auto. Ese es el auto que está subiendo la curva. ¿Sí? Y ya sabemos, en todo plano inclinado, en el elemento, en este caso, que es el carro, el automóvil, hacemos un diagrama de cuerpo libre inclinado, ¿sí? Haciendo coincidir el movimiento, en este caso, hacia arriba con el eje de las X, ¿sí? Aquí hacemos el eje de las X y su perpendicular, que es el eje de las Y. Cuando tengo el plano inclinado, hago el plano cartesiano inclinado también y grafico las fuerzas en cuestión. Aquí las fuerzas ya son clásicas. Siempre hemos visto que en estos casos, las fuerzas clásicas, el peso siempre dirigido hacia abajo. El peso dirigido hacia abajo, la normal perpendicular siempre al plano inclinado y el auto, donde se unen estas, siempre perpendicular a las superficies en contacto. ¿Ya? Tenemos normal, tenemos el peso. La fuerza que ejerce el motor hacia arriba es una fuerza externa, la que genera el motor del auto, ¿sí? Obviamente dirigiéndose hacia donde va el movimiento. Fíjense que es muy importante poner hacia dónde va el movimiento. Y el rozamiento es siempre, pero siempre opuesto a la fuerza del motor. Si el movimiento es hacia arriba, obviamente el rozamiento es hacia abajo. Siempre es opuesto. Perfecto. Fíjense, con este diagrama de cuerpo libre ya vamos teniendo las fuerzas que se dan en este ejercicio. Hay que desglosar siempre cada fuerza
de forma perpendicular o que vayan paralelamente a cada eje del plano cartesiano. La fuerza F y la fuerza de rozamiento ya están paralelas al eje X. La normal está paralela al eje Y, pero el peso no. Entonces, acordémonos eso, el peso tenemos que siempre descomponer porque es una fuerza que no está coincidiendo en este caso con el eje Y. Es una fuerza inclinada con respecto al plano cartesiano. Hacemos el desglose, ¿sí? Al peso, que es esta línea vertical, lo desglosamos en peso en X y peso en Y, de tal forma que en vez de usar a este peso que viene a ser inclinado para este plano, usemos el peso en Y, que ya viene a ser un paralelo al eje y un peso X paralelo al eje X. Cuando hacemos esto, chicos, nunca nos olvidemos, es uno de los tantísimos ejercicios que hemos hecho, que el ángulo es importantísimo. Este ángulo de aquí es el alfa de acá. Simplemente por semejanza de triángulos sabemos que este ángulo de aquí alfa se traslada acá debido a las condiciones de semejanza de este triángulo de aquí rectángulo con el plano inclinado. Eso ya sabemos, ustedes ya dominan muy bien dónde poner el ángulo, ¿ya? Y bueno, lo primerito que haría en este caso, para ayudarnos después en el proceso, que es un poquito más largo que los ejercicios más básicos que hacemos, sí, porque mezcla diagramas de cuerpo libre más la potencia y el trabajo que ya hemos aprendido a hacer. Vamos, el ángulo alfa, si se dan cuenta, viene simplemente calculado con la relación trigonométrica tangente. Fíjense que tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la función matemática o la relación matemática que trata con los catetos es la tangente. Es decir, que alfa es tangente a la menos 1, fíjense, alfa tangente a la menos 1 del cateto opuesto 4 sobre el cateto adyacente 100. El opuesto es 4, el adyacente es 100, y con esto calculamos que la pendiente de la curva, este ángulo alfa que me da la pendiente de la cuesta en este caso, es de 2,29 grados. Utilizando la calculadora me da ese ángulo, ¿sí? Y tenemos listo para usar ya en los diagramas de cuerpo libre y en las ecuaciones que se nos van presentando. Listo, ese es un cálculo primerito que lo hacemos para ya utilizarlo más fácilmente al momento que tengamos que resolver. Bueno, vamos. Pasamos al literal A. El literal A decía, ¿cuál es el trabajo realizado por el motor después de recorrer 3 kilómetros? ¿Ya? No nos olvidemos, aquí es al principio simplemente fórmulas. El trabajo sabemos que es el producto de la fuerza por la distancia que se recorre y el coseno del ángulo que forman estas dos magnitudes, la fuerza y la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Lo que necesitamos son esas tres cosas. Coseno del ángulo, la distancia y la fuerza. ¿Va? Vamos a ir sacando cada cosa. La distancia que recorre es lo más facilito. Dice que recorre 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros. Nosotros sabemos que 3 kilómetros son 3.000 metros. Eso es inmediatamente calculable mentalmente. Y el ángulo que forman las dos magnitudes es de 0 grados. ¿Por qué? Acordémonos, bobas. La fuerza, miren, está hacia arriba. Sí, es la fuerza en azul. Y el movimiento, la distancia que yo me muevo vectorialmente, la dirección del movimiento es también paralelo a la fuerza. Entonces, si la fuerza viene para acá y el movimiento es para acá, por eso lo pongo en verde, el ángulo entre estas dos fuerzas es de 0 grados. Si dos magnitudes son paralelas y van en el mismo sentido, su ángulo, en este caso θ, es de 0 grados. ¿Ya? Eso no nos olvidemos, siempre hemos estado haciendo ese tipo de ejercicios, por lo tanto aquí es un poquito más rápido. Perfecto, entonces tenemos que la distancia es 3.000. El coseno de 0 grados nosotros sabemos que es 1. Ya le pongo coseno de 0 grados 1, 3.000 metros lo que recorro, y le puse en negro porque obviamente aquí se nos presenta un primer inconveniente, que no tengo la fuerza. Yo no tengo la fuerza y por eso pongo en negro, porque es un elemento que al plantear la ecuación del trabajo digo, tengo que buscarla. ¿Ya? ¿Cómo buscamos la fuerza? ¿Ya? Se nos presenta ese primer inconveniente y hay que hacerlo. Vamos más a casito y
La fuerza sabemos que se calcula del diagrama de cuerpo libre que en inicio puse, ¿sí? Cuando pusimos este diagrama sabemos que ahí tenemos que aplicar condiciones, ¿sí?, de la ley de Newton. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, en este caso es igual a 0 porque no nos dice el ejercicio que el móvil esté acelerándose. Como no nos da ese dato, se asume que el móvil va subiendo constantemente con una velocidad uniforme. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Ya? Acordémonos ahí, vemos todas las fuerzas que tenemos en X. La fuerza F que va a favor del movimiento, positiva. La fuerza de rozamiento va contraria, está hacia abajo, negativa. ¿Sí? Acá es negativa. Y la otra fuerza que es también en el eje X, ¿sí?, es la componente del peso acá en X. Como está también contraria al movimiento, es negativa. Lo que hace que en el eje X hayan solamente tres fuerzas. F, fuerza de rozamiento, y la componente del peso en X. ¿Sí? Esto se iguala a 0. Y con esto simplemente resolviendo la ecuación sabemos que estas dos fuerzas que están restando pasan a sumar. Por lo tanto, la fuerza que requiere el motor es igual a al menos la suma de la fuerza de rozamiento y la componente en X del peso que no me permiten subir. Por lo tanto, esa fuerza tiene que ser desde ese valor para arriba para poder subir la cuesta. ¿Sí? Aquí está en la ecuación. Perfecto. Seguimos más hacia abajo, continuando con el trabajo. Sabemos que la fuerza de rozamiento es, porque viene dada ya desde la teoría de la dinámica, es el coeficiente de rozamiento que hay entre el piso y el carro por la normal. Eso ustedes ya saben, solamente sustituimos. Y seguimos dejando la masa gravedad en X, que es la componente del peso en X, ¿de acuerdo? Listo. En esta partecita otra vez se nos presentan, miren cómo va presentándose pequeños inconvenientes con los cuales tenemos que ir solucionando de acuerdo al aprendido. Ahora que puse en negros porque no tengo la normal. Acá no tenía F, utilicé estos elementos teóricos para calcular F, pero dentro de F ahora no tengo la normal. Listo, como no tengo la normal, nosotros ya sabemos por muchos ejercicios que hemos hecho que la normal se calcula de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces planteamos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 igual porque el carro sube y se mueve en el eje X, no se mueve en el eje Y. En el eje Y no hay movimiento, no es que está haciendo un hacia arriba a la derecha, hacia arriba a la derecha. Como no pasa eso, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Igual, las fuerzas que estén en el eje Y para arriba son positivas, para abajo negativas. Por lo tanto, la normal que es hacia arriba sería positiva. Y el peso que es hacia abajo, el peso en Y, esta cosita de aquí es el peso en Y, sería negativa. Normal menos el peso en Y es igual a 0, hace que la normal simplemente sea la componente del peso en Y. ¿Sí? Lo cual, puesto ya utilizando fórmulas del triángulo rectángulo, es masa gravedad es el peso, y como es componente en Y, fijaránse el triángulo rectángulo, la componente del peso en Y es con el coseno del ángulo, ¿sí? La componente es el peso por el coseno del ángulo, hace que sea un pedacito del peso, no es el peso completo. Normal es masa gravedad coseno del ángulo alfa. No olvidarse que el ángulo de aquí y el ángulo de acá eran alfa, que era 229. Perfecto, tengo que la normal es masa gravedad coseno de alfa. Sustituyo en la ecuación acá, ¿ya? mg coseno de alfa más mg seno de alfa, ¿sí? Entonces fíjense, coeficiente de rozamiento, la normal sustituyo, más la componente del peso en el eje X, que sería masa gravedad seno de alfa. ¿Sí? Si la componente en Y es con el coseno, la componente en X será con el seno. Eso igual, ustedes ya saben que esa regla viene de la solución del triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, listo. Tenemos que la fuerza ha sido coeficiente de rozamiento por la masa, la gravedad al coseno del ángulo, más la masa gravedad al seno del ángulo.
¿De acuerdo? Listo, organizo esta ecuación que de por sí es un poquito larga, primero la organizo, pongo primero mg, mu coseno de alfa, solo estoy ordenando estos factores y acá lo dejo igual. ¿Para qué ordeno guaguas? Para que, acuérdense, aquí ayuda muchísimo el álgebra para la resolución rápida. Saco factor común masa gravedad. Al sacar el factor común de la masa por la gravedad, miren cómo sirve el álgebra, en un corchete pongo lo que me sobra. Coeficiente de rozamiento por coseno del ángulo más seno del ángulo. ¿Ya? Hace que esta cosita se vea más sencilla. ¿Sí? Cuando ya tengo organizado de mejor manera, utilizo ya los elementos numéricos que vienen dados en los datos. Sabíamos que la masa son 2000 kilogramos, la gravedad sabemos que es 9.8. El coeficiente de rozamiento era 0.08. Alfa es 229 grados, coseno de 229 más seno de 229. Fíjense, guas, que aquí ya es súper práctico. Solamente utilizo los valores numéricos que tengo, ingreso todo esto en la calculadora y al fin soluciono el problema de la fuerza. La fuerza que yo necesito para levantar al carro y subir la cuesta es de 2.349.91 newtons. No olvidarse, por favor, las unidades de medida. Las fuerzas son en newtons, ¿no? Entonces tengo ya la fuerza y fíjense cómo vamos ahora retrocediendo, ¿no? Ya solucionamos la normal, vamos a la fuerza. Calculamos la fuerza y al fin puedo calcular el literal A. Reemplazo 2.349.91 por 3.000 y por 1, me da una potencia. El motor me genera 7.049.738,41 joules. No olvidarse, las unidades del trabajo son joules, ¿sí? Eso es lo que genera este carro para subir esa cuesta y continuar durante 3 kilómetros moviéndose con esas condiciones de movimiento. Ese es el literal A y obviamente, bobas, con el literal A se hace súper práctico el literal B, porque el literal B dice que la potencia que se genera o que genera cualquier motor en estos casos es la división o la relación del trabajo que realiza el motor, en este caso, en el tiempo que haya tomado este trabajo. Entonces, simplemente al dividir el trabajo para el tiempo, en este caso el tiempo era de 4 minutos. 4 minutos tenemos que cambiarle a segundos, no olvidarse eso, por favor, ¿ya? Las unidades de medida de la potencia tienen que estar dadas en este caso, joules para los trabajos y segundos en el tiempo. No podemos utilizar cualquier tipo de unidad de medida. Como son 4 minutos, 6 por 4, 24, me dan 240 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia finalmente que hizo este motor es de 29.373,91 watts. ¿Sí? Usamos siempre el sistema internacional de unidades para no estar demorándonos mucho en hacer cálculos con unidades de medida del sistema inglés. Eso, chicos, entonces fíjense cómo va tomando cada vez un poquito de, de complejidad los ejercicios y siempre tomando en cuenta conocimientos de los años anteriores. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre, la trigonometría básica, el álgebra en el proceso de resolución y siempre con las fórmulas que ya sabemos desde un punto de vista básico y teórico. No olvidarse, trabajo es producto de la fuerza y la distancia con el coseno del ángulo formado entre las dos fuerzas, mientras que la potencia es el trabajo que realiza un motor, un mecanismo, dividido para el tiempo en el cual hace ese trabajo. ¿Sí? Unidades de medida, por favor, nunca se me olviden. Al final siempre se debe poner las unidades de medida, no importa en el proceso. El proceso a veces es muy largo, por lo tanto no es necesario ir poniendo proceso en cada partecita del proceso las unidades de medida. Lo importante es que las unidades de medida estén transformadas correctamente. Todo lo que es tiempo es en segundos, todo lo que es unidades de longitud en metros, la unidad de masa en kilogramos y vamos teniendo directamente sin problemas las unidades clásicas del sistema internacional. Joules para el trabajo, watts para la potencia. Eso es todo, chicos. Ya saben, cualquier pregunta que tengan me la hacen a través de la plataforma.
Con esto mandaré igual, no mucho trabajo, solo dos ejercicios que tengan que ver ahora con estos planos inclinados y seguir trabajando por el momento en esta semana ejercicios de trabajo y potencia para en nuestra nueva clase ya ver conceptos y ejercicios de energía. Nos vemos, que les vaya bien, chao, chao.